Dejadme añadir una voz más. Juan Ramón Rayo, economista. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, estamos? estaba yo ahí pensando que no nos escuchabas. Bueno, no sé si has tenido tiempo ya de leer más en detalle este decreto una vez publicado en el BOE y si crees que el temor que estamos viendo de muchos negocios, de empresarios que dicen incluso foros de empresarios, ojo, no cumpláis a partir del martes, y está fundamentado en que pueda haber pérdidas de estos negocios, se aplican tal y como está redactado el decreto. Hombre, a ver, tenemos que partir de la base de que ningún empresario le gusta dilapidar el dinero. Por tanto, si el ahorro energético es posible sin pérdidas para los empresarios, la mayoría de ellos ya estarían optimizando en su negocio el ahorro energético que practican. Insisto, porque dilapidar energía, electricidad y energía, especialmente con los altísimos precios actuales, pues no lo hace nadie o no lo hace prácticamente nadie. Si siguen poniendo el aire acondicionado a unas determinadas temperaturas o si siguen manteniendo los escaparates iluminados a partir de determinadas horas, es porque consideran que ese gasto es en realidad una inversión que tiene retornos positivos para ellos. Por ejemplo, porque venden más al día siguiente o porque la clientela es más proclive a entrar en las tiendas si tiene una determinada temperatura u otra. Y por tanto, claro, aplicar una serie de medidas que pueden suponer ahorro energético, pero también les pueden suponer otros quebrantos económicos, por otro lado, porque, insisto, para ellos tiene la consideración no tanto de despilfarro, sino de inversión en su negocio, pues claro que aquellos empresarios que no lo estén adoptando o no lo hayan adoptado hasta la fecha es porque consideran que pueden perder dinero con ello. Ahí está desde luego una de las claves y lo vamos a ir viendo porque siempre hay cambios, ¿no? Una vez que se implementan estos decretos y cuando vemos cómo funcionan en el día a día es cuando sabemos exactamente el impacto. Vamos a hablar y analizar ese cuadro tan complicado que tenemos con esos nubarrones de los que venimos hablando, no solo nosotros sino los expertos, y muchos tienen que ver con esos efectos negativos de la inflación que, por cierto, se está notando con especial severidad en los hogares españoles, con una pérdida de poder adquisitivo todavía mayor. Lo dice la OCDE, que en el primer trimestre de este año dice que los ingresos disponibles por cabeza cayeron aquí en España por encima del 4%. Vamos a ver esas comparativas, Lorena. Vamos a verlo, porque lo cierto es que las familias españolas son de las que más renta han perdido a causa de la inflación en el arranque de este año 2022. De media, los hogares de los países de la OCDE han reducido sus ingresos en torno al 1,1%. España es el segundo país en el que más renta han perdido las familias, en concreto un 4,1% y solamente por detrás de otro país que en este caso es Austria. En el otro lado, bueno, países que pese a la subida de los precios pues han seguido ganando poder adquisitivo. Es el caso, por ejemplo, de Polonia y también de Bélgica. Bueno, este es el resultado de la inflación que coloca a nuestro país como uno de los más afectados. Bueno, ahí lo vemos, la casuística es enorme, las circunstancias de este verano son particulares también. Venimos de unos años muy complicados por la pandemia, vemos que hay actividades como el turismo, Juan Ramón, que están tirando, vemos que hay consumo, pero no sabemos qué es lo que va a pasar a partir del mes de septiembre. Aquí en la mesa había debate, ¿está habiendo consumo, no está habiendo consumo? A ver, la economía española hasta la fecha ha rebotado con intensidad y aunque no hemos recuperado ni mucho menos el nivel de PIB previo a la pandemia, sí hemos experimentado algunos trimestres de crecimiento importante y en el último trimestre en concreto sí hubo un repunte del consumo. Ahora bien, el panorama para la segunda mitad de este año no es precisamente alentador, no solo por la inflación que ya lleva devorando meses y meses el poder adquisitivo de los españoles, con absoluta dejación de funciones por parte del gobierno que se niega ni siquiera a actualizar los impuestos a la inflación, sino que también es bastante pesimista o negativo el escenario para los empresarios. En julio vimos la primera destrucción de empleo de toda la serie histórica en un mes de julio. Los datos de actividad manufacturera, de actividad de la industria en España en el mes de julio han sido muy malos, de los peores de Europa. Y además el propio Banco Central Europeo reconoce que los empresarios, no solo los de España, porque aunque aquí pueden ir las cosas quizá en algunos aspectos peor que en otras partes, pero es un problema global y desde luego es un problema europeo. Y el Banco Central Europeo pues ya reconoce que los empresarios europeos están mirando el futuro, el corto o medio plazo con bastante incertidumbre, lo cual supone menor inversión, menor empleo, menor gasto, menor actividad. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque estamos viendo movimientos, lo decías también, de subida de tipos, el último del Banco de Inglaterra. Vamos a ver si esto tiene un efecto directo en la inflación o si no vamos a esos escenarios que más preocupan de recesión, que ya calculan que puede llegar pronto también al Reino Unido. Juan Ramón Rayo, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias, hasta otra. Bueno, el movimiento de tipos hacia arriba lo estamos viendo los bancos centrales y además a ambos lados del Atlántico. ¿Qué más se puede hacer para contener esta espiral de precios hacia arriba? Bueno, el Partido Popular está insistiendo en que el gobierno al final va a tener que asumir esa famosa deflactación del IRPF que defiende la Comunidad de Madrid, una medida que, por cierto, ha aprobado también el País Vasco. Ya saben que consiste en ajustar esa tarifa del IRPF a la evolución de los precios para mantener la capacidad económica. El gobierno, digamos que no lo ve con buenos ojos, pero, Sara, no en todos los casos. Sí, el Partido Popular quiere que el PSOE se retrate a nivel nacional con esa deflactación del IRPF con una iniciativa en el Congreso para rentas medias y bajas. Es una de las medidas estrella de Alberto Núñez Feijóo para bajar la inflación. Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Juanma Moreno en Andalucía ya han dicho que lo van a hacer, pero no el Gobierno central. Y los populares dicen que así se mostrará la contradicción de los socialistas, porque el PSOE en el País Vasco ha apoyado una deflactación del IRPF del 4%, anunciada por Íñigo Urkullu. Dice el PP, aumenta las desigualdades con españoles de primera y de segunda, mientras el Partido Socialista, su portavoz Pilar Alegría, defiende que en el País Vasco tienen su propio régimen foral y que una deflactación del IRPF a nivel nacional no funcionará para las rentas más bajas. El País Vasco, yo creo que usted conoce, como las personas que nos están escuchando, es que tiene un régimen foral con una autonomía, en este caso distinta. Quiero decir que tienen la autonomía, ¿no?, para tomar este tipo de decidirlo y aprobarlo. Efectivamente, tanto Euskadi como la Comunidad Foral de Navarra tienen un sistema foral muy distinto al propio sistema que tenemos el Gobierno central. Lógicamente es muy distinto y pueden tomar otro tipo de decisiones. ¿Por qué, señor Sánchez, esto sí lo ha aprobado para el País Vasco y no lo hace para el resto de los españoles? Usted está generando desde el Partido Socialista españoles de primera y españoles de segunda. Por eso el Partido Popular ha vuelto a instar en el Congreso de los Diputados, a través de una proposición no de ley, que se deflacte el IRPF y que, por tanto, se compense el efecto de la inflación a todos los españoles, como el Partido Socialista ya ha hecho en el País Vasco y nos niega al resto de los españoles. Deflactar o no deflactar, ahí está el palabra que creo que nos va a acompañar durante los próximos meses, porque el debate parte, ¿no?, para hacer frente a esa inflación va a estar ahí, ¿no? Va a haber una oposición y va a haber movimientos, como estamos viendo también en el gobierno del País Vasco y la Comunidad de Madrid, que lleva tiempo también defendiéndolo. El argumento de la ministra y portavoz del PSOE me llama mucho la atención, porque se dice, bueno, lo que hace el País Vasco es el uso de sus competencias, muy bien, pero aquí, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid hace uso de sus competencias, dice que no, que lo que practica es dumping fiscal y que no hay que armonizar los impuestos. No porque se salten sus competencias, sino porque hace uso de esas competencias. En cambio, que no son iguales, ¿eh? No son iguales, pero no se saltan. Creo que son mejores las del País Vasco. Eso creo yo. Son bastante mejores, pero es que no hace más que ejercitar las competencias que tienen las comunidades de régimen común. No hace más que ejercitar esas competencias. Y parece que no, que ella no puede ejercitarlas. Pero dicho esto, lo de la deflactación, es que el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho una cosa tremenda. Ha dicho que se tiene que repercutir el coste de todas las subidas de los precios a los consumidores finales, porque esa es la única manera de fomentar el ahorro. Cosa que me parece tremendo y una falta de sensibilidad bastante importante por parte del FMI. Y luego está el convencimiento que tiene Moncloa, que nos lo trasladaron en estos días, de que creen que la inflación va a empezar a aflojar a partir de septiembre, con lo que entienden que no es necesario ninguna otra medida de deflactación del impuesto y demás. Pero claro, también nos dijeron que la inflación iba a empezar... Iba a durar media hora. Que iba a durar media hora. No dura media hora ni en España ni en el resto del mundo. Ojo, que no somos nosotros los que estamos así. Pero vamos, no creo en todo caso que el gobierno de Pedro Sánchez vaya por la deflactación del IRPF. ¿Tienes algún elemento más para pensar que el gobierno puede ir...? Te voy a trasladar una duda, por si tú me la resuelves. Habéis puesto un gráfico de rentas 2 veces hoy, diciendo que España ha perdido renta, los españoles hemos perdido de renta 4,1, pero es que no acabo de entender. ¿La renta qué es? La inflación menos el salario, ¿no? Entonces, a ver si no solo ha subido la inflación, sino que los salarios... Claro, el poder adquisitivo... El poder adquisitivo no por hogar, sino por ciudadano, y es lo que dice la OCDE. Claro, el dato, pero claro, el dato a lo mejor hay que explicarlo así. Es que esto es la diferencia entre lo que ha subido los precios, que es una barbaridad, estamos a la cabeza de inflación, y restado lo que le han subido los salarios. Como han subido menos, resulta que hemos perdido
más poder adquisitivo, ¿no? Entonces, la deflactación, que bueno, yo creo que es una fórmula y ahí en algún país la utilizan y en este país no tendría que ser una catástrofe, pero sí es cierto que en este país pasa siempre lo mismo, que cualquier cosa que ponga el Estado, en este caso yo te cobro impuestos descontándote la inflación, resulta que pierde la negociación colectiva. Yo, como ya el gobierno ya te quita impuestos por la deflactación, pues resulta que ya no negociamos con la inflación en la cabeza. No, la inflación la quitamos de la cabeza y entonces ya negociamos, y negociamos el 0,5, el 1, oiga, que es que hay un 10 de inflación, bueno, el 1,5, entonces yo particularmente pienso que la deflactación no puede ser tan mala cuando hay gente que la aplica, pero vale, tampoco es la forma. Empezando por los liberales. Estoy aplicando mi autonomía, como dice.